Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Qué alegría saludarles, les bendigo, qué alegría poder estar acá una vez más compartiendo la palabra del Señor, seguir profundizando todo aquello que el Señor nos está hablando, nos está ministrando, así que les bendigo. Saludamos también a todos nuestros amados que están viendo esta transmisión, nuestros amados que ven luego esto por distintas razones por diferido, que el Señor les bendiga, que el Señor sea ordenándolo todo para que puedan estar pronto acá con nosotros. Y si se quedó por pereza, próximo domingo, anímese. Amados, ¿cómo han estado? Espero que hayan estado escudriñando lo que estuvimos ministrando la semana pasada acerca del conocer a Dios. Amén. Es muy importante, amados, todo esto que estábamos a comenzar a ver. La importancia de que conozcamos a Dios. Durante estas semanas, amados, nuestro corazón de alguna manera va a ser también confrontado. Va a ser puesto en fuego de pronto nuestro caminar como cristianos. No que quiera de alguna manera poner en duda su fe, de ninguna manera. Pero a veces prolongamos ideas incorrectas acerca de Dios. Y como yo le decía la semana pasada, me parece, nosotros no podemos tener un Dios a nuestra manera. Así no funciona, por expresarlo de alguna manera. No es como que cada uno de nosotros moldea a Dios como Él quiere. Entonces nosotros tenemos que ser cuidadosos de expresiones de tipo, no es que yo no veo a Dios así. No, yo no veo a Dios asá. Porque Dios se ha revelado a través de la Escritura. ¿Se entiende? Entonces yo no puedo inventarme un Dios. Como le decía la semana pasada, y es una palabra fuerte. No, ninguno de nosotros quiere pretender vivir así. Pero amado, eso se llama idolatría. Eso se llama idolatría. Y le di ese ejemplo muy claro, ¿verdad? Que me parece que para la mayoría era un ejemplo común, que fue lo que hizo Aarón mientras Moisés estaba en el monte, en la presencia de Dios. Y va y se hace un ídolo. Nosotros no podemos hacer eso con el Señor, amados. No podemos nosotros inventarle características a nuestro antojo, a nuestro gusto, como nosotros queremos que sea. Cuando Dios dice que cosas en su palabra son así, no le puedo yo dar la vuelta a eso. Y esto generalmente pasa con aquellas cosas que tienen que ver con las medidas de justicia de Dios. Cuando Dios nos muestra en su palabra con toda claridad que algo es malo, que es pecado, eso es malo y es pecado, amado. No necesita que venga el apóstol, el profeta y le diga que eso es malo. Es malo porque usted toma la Escritura, la lee y dice que eso es malo, es pecado. ¿Ve que esto es sencillo? El Evangelio es sencillo. Hay cosas en las que podemos navegar y profundizar que pueden ser más complejas, pero en esencia esto es sencillo. Cuando el pueblo de Israel caminaba, ¿verdad? Después de Egipto, y las primeras cosas que hace Dios, ¿con qué vuelve Moisés? ¿Se acuerda? ¿Se acuerda con qué vuelve Moisés o no? Con las tablas que... Si no, para cambiar la serie, digo yo. Una broma. ¿Y qué contenía la ley? ¿Se acuerda? Ya le dije. Las tablas contenían la ley.
Se me pifió el chiste, man. Y las tablas contenían la ley, ¿se acuerdan? Entonces en la ley, Dios, ¿qué le decía al pueblo? Las cosas, Dios ahí hace una declaración de justicia, de rectitud. ¿Verdad? ¿Se acuerda o no? No le voy a preguntar los 10 mandamientos, tranquilo. Próxima semana soy yo. Voy a dar una semana para que... Y hemos hablado de esto. Todo esto no tenía el fin de poner una opresión sobre el pueblo. La ley, el mandamiento, tiene el fin de cuidar, de resguardar. Eso es lo que hacían la ley, eso es lo que hacen los preceptos de Dios. No es que Dios esté coartando ciertas libertades o ciertos goces o ciertos disfrutes. No, Él nos quiere resguardar, nos cuida, nos protege. ¿Verdad? Entonces cuando tú hoy día, igual como el pueblo, vas y lees eso es tal como lo lees. ¿Sí? No matarás. No hay como una vuelta. No, es que a mí me parece que Dios me permite matar. Sí. No matarás. No codiciarás a la mujer de tu hermano. No, lo que pasa es que Dios me mostró en sueño que la mujer de mi hermano era justo la mujer que él tenía para mi vida, pero aquí el hermano se me anduvo adelantando un poco, entonces estoy llevando un poco el absurdo. Espero. Pero, ¿cómo están las cosas hoy? ¿Te das cuenta? No hay una segunda lectura de eso. Es la declaración de la rectitud del Señor. ¿Amén? Si yo le empiezo a dar una vuelta a eso, me estoy saliendo de los límites de Dios. No que Dios tenga límites, sino de los que Él nos entrega. Ahí hay una declaración de su justicia, de su rectitud. Si yo me empiezo a forzar a salir de ahí, dándole una vuelta, amado, eso se llama idolatría. No, es que yo pienso que Dios me da esta libertad para hacer esto porque... No. Por eso esto que vamos a ver de los atributos es muy importante porque vamos a comenzar a ver también cómo los atributos se comienzan a conectar entre sí. Porque hay un atributo de Dios que suele ser el que se utiliza para salirse de esto, que es el amor. Entonces mucho se habla del amor de Dios, se le da como una relectura al amor de Dios. Y el amor de Dios, amado, está sujeto perfectamente entre todos estos otros atributos de Dios. Sí, pero lo que pasa es que como Dios me ama, no hay ningún pero con el que Dios te ame, amado. Esto de hecho es una declaración de amor. Estos resguardos de la ley de Dios es una declaración de su amor. Eso es lo que en última instancia tenemos que ver, que está el amor de Dios involucrado ahí. ¿Me sigue? ¿Me entiende? Entonces nosotros tenemos que conocer a Dios y para eso necesitamos la palabra. Recuerde esto, amado. Espero que cale profundo en su corazón. Algo que mencioné la semana pasada y voy a ser majadero. Conocer a Dios es algo sencillo pero exigente. Quédese con eso. Es algo sencillo pero exigente. Y que básicamente se reduce a 3 cosas en función de lo que nosotros vamos conociendo de Dios. Que nosotros meditemos, oremos y alabemos. Que meditemos, oremos y alabemos. Conscientes de aquello. Conscientes de quién es Dios. Requiere de nosotros aquello, que nosotros nos sumerjamos en Él.
Conocer a Dios, amado, no se limita a la gran experiencia que probablemente todos nosotros tenemos acá de Dios. Quizá hay alguno de ustedes acá que esté y que nos pueda estar escuchando también por la transmisión, que su conocer de Dios se dio a partir de un milagro. Dios lo sanó de algo milagrosamente. Dios lo restauró de algo milagrosamente. Y ese solo es el punto de partida. De ahí tú necesitas conocer a Dios. Conocerle. Podemos aquí mismo también seguir usando el ejemplo de los hebreos. Salieron de Egipto, pero esta era una comunidad que había estado esclava ¿cuánto tiempo? 400 años. Entonces, ya estaban, imagínense 400 años, ya estaban extraviados. De la palabra de Dios misma. Obviamente que quedaba un remanente ahí. Entonces ellos cuando salen, ¿y cómo salen los hebreos de Egipto? Hoy día diríamos con parafernalia, ¿verdad? Con fuego, luces, destellos, aperturas de mares, todos los efectos especiales posibles se dieron en esa salida, amados. Todos. No sé si Hollywood hoy día todavía podría replicar todo lo que pasó. Entre plagas, la salida, todo. Increíble. A veces solo nos quedamos con el cruce del mar. Pero todo lo que se ve ahí es milagroso, es sobrenatural. No había forma de que pasaran. No había forma de que esto se diera de otra forma. Tenía que ser así. ¿Y qué pasa? Que ellos salen, cruzan, ¿y de qué empieza a dar cuenta el pueblo una vez que están fuera? Que no lo conocen. Que no lo conocen. Que no conocen a Dios. Esa es la razón por la que, imagínate, acabas de ver eso, extraordinario. ¿Qué más espectacular, amado, para ver de Dios? ¿Qué? Un ratito después estaba haciendo un becerro de oro, amado. Pero se acababan de ver lo que hizo el Señor. Ese es nuestro punto de inicio. Luego nosotros tenemos que conocer a Dios. Ahora tenemos que conocer a este gran Dios que hace estas grandes cosas. Y no nos podemos quedar solo con esta gran obra que hizo el Señor en nosotros, sino que tenemos que ir y conocerle. Conocerle. Pero para eso, recuerden, necesitamos ir a Él. Necesitamos meditar, orar y alabar. ¿Amén? El conocimiento de Dios, de nuevo, no se limita a esa gran experiencia que alguno de nosotros pudo haber tenido acá. Necesitamos conocer al Señor. ¿Amén? Vamos a Juan 17:3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, amados. Esta. La vida eterna es conocer al único Dios verdadero y a Jesucristo. Nosotros vamos a experimentar la vida eterna en toda su longitud, permítame decirlo así, en el momento en que nosotros comenzamos a conocer a Cristo y por medio de Cristo conocer a Dios. Porque esa vida eterna no es solo, como le explicaba, no es solo la vida después de la muerte, sino que es la calidad y el tipo de vida que Dios nos quiere dar.
Por eso nosotros, me imagino que es parte del testimonio de todos nosotros, testificamos de que nuestra vida cambió desde que conocimos a Cristo. ¿Amén? Nuestra vida es distinta. Nosotros ahora miramos atrás y decimos, esta es otra persona, esa es otra forma de vivir. Es todo distinto. ¿Por qué? Porque hemos comenzado, desde que conocimos a Cristo, hemos comenzado a vivir de una manera distinta, nueva. Hemos comenzado a experimentar esta vida a través del conocimiento de Cristo. ¿Amén? Por eso me encanta esa palabra de Pablo cuando dice que no me he propuesto cosa alguna entre vosotros sino conocer a Cristo y este crucificado. Nada más le importaba, no se había propuesto ninguna otra cosa. Con todo lo que sabía, con todo su nivel, sus títulos, solo le importaba una cosa: saber, conocer a Cristo y este crucificado. Y aún en medio de todas las persecuciones, dolores que sufrió Pablo, daba testimonio de la vida de Cristo en él. Y como ya lo hemos hablado varios domingos, fue un hombre sufrido. Fue un hombre sufrido de dolores por causa del Evangelio, pero se gozaba en el Señor. ¿Por qué? Porque daba testimonio de la vida de Cristo. De Cristo. Mire, esta es una señal de que hemos conocido a Cristo. Que el conocimiento de Él está por sobre nuestros dolores y circunstancias. Eso es señal de que hemos conocido a Cristo. Que el conocimiento de Él está por sobre todo eso. Dicho de otra forma, cuando nosotros valoramos las dos cosas, el valorar a Cristo es mucho más. Es mucho más. Es mucho más. Y ese entender, amados, es lo que trae restauración y sanidad a nuestras vidas y a nuestros corazones. Cristo. Cristo. Por eso necesitamos conocerle, por eso necesitamos permanecer en estas tres cosas que, amados, que el Señor nos traiga entendimiento de aquello. Del meditar en Él, de orar, de alabar, para que le conozcamos, amados. Para que podamos decir, yo conozco a Dios. Amado, esto es como cuando hablamos de la fe. Todos decimos tener fe en las buenas. Todos decimos amar a Dios en las buenas. Todos decimos conocer a Dios en las buenas. En realidad eso pone a prueba en las malas. En las malas. En las aflicciones. En los dolores. Ahí está. Si realmente conocemos a Dios o no. Ahí está. Hoy día yo quiero mostrarles 4 características de aquellos que conocen a Dios según el testimonio de Daniel, el mejor de todos los profetas. Es una broma. Le quiero mostrar 4 características de aquellos que conocen a Dios según el testimonio de Daniel. Y usted esta semana escudriña a Daniel, lee a Daniel. Y ahí va a ver que lo que le dije era cierto. De seguro que la mayoría de los que está acá algo conoce de Daniel. Hay 2 historias muy famosas, ¿verdad? Que nos suelen ser a todos, son como populares ya. ¿Sí? Que es Daniel en la fosa de los leones y los amigos de Daniel en el horno de fuego. ¿Se acuerdan? Lo leyeron en un librito quizás. Muy popular en los libros de niños. Pero esta semana no me lea ese libro, léame
libro completo de Daniel. Pero justamente a través de Daniel, yo le voy a mostrar a través de la Escritura, con Daniel, todo esto que le acabo de decir a modo de introducción. Y de por qué aquellos que conocen a Dios son probados ahí. Y cómo, además, luego pueden dar testimonio de conocer a Dios. Entonces, quiero partir en Daniel 11. Daniel 11:32. Daniel 11:32 dice así: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Escuche esto. La parte B. Mas el pueblo, bueno, leámoslo entero. Con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios, ¿sé qué? Se esforzará y actuará. En el contexto, esta afirmación que hace acá, la parte B, parte con este más, que es como un pero. Y se contrasta con la actividad del hombre despreciable del que habla en el versículo 21, que es quien pondrá la abominación desoladora. Y dice acá que corromperá mediante lisonjas y halagos a aquellos que han violado el pacto de Dios. Y esto nos va a demostrar algo, y es que la acción iniciada por aquellos que conocen a Dios es una reacción ante tendencias que se oponen a Dios o anti Dios, que se ponen de manifiesto a su alrededor. Cuando Dios está siendo desafiado o no está siendo oído, tienen la necesidad de hacer algo. No se quedan tranquilos con que Dios esté siendo deshonrado o no oído. Por cierto, esta primera característica es: quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Quienes conocen a Dios despliegan gran energía para Dios. Alguien que conoce a Dios va a disponer su corazón. Por eso leímos esta escritura. El pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Recuerde, conocer a Dios, recuerde esto, no se lo olvide. Es sencillo, pero exigente. Pero que sea exigente no significa que es difícil porque sea por el grado de dificultad que conlleva, sino porque necesita de nuestra voluntad, de que nosotros nos dispongamos. Es exigente por eso. Es exigente porque nos tiene que llevar a nosotros a ponerlo como prioridad. Por eso le decía, nosotros no conocemos a Dios por el gran milagro que hizo en nuestras vidas cuando le conocimos. Eso fue lo que abrió nuestros ojos. Pero nosotros ahora nos sumergimos en Él, en conocerle. En ese momento nosotros supimos que Dios es capaz de hacer estas cosas. Le conocimos en una faceta, su poder, su gloria. Pero no podemos decir ahí que le hemos conocido. ¿Me entiende? Entonces, de ahí en adelante yo tengo que poner de mí esfuerzo, dedicación. ¿Se acuerda cuando hablamos del compromiso? Esa definición que le di es el grado de esfuerzo necesario para que se lleve a cabo aquello con lo que nos hemos comprometido. De eso se trata.
Por ahí de esa es la exigencia que estamos hablando. Recuerda eso, cuando uno dice, yo me comprometo, no es que solo dijiste que te comprometiste. Tú cumples tu compromiso cuando hiciste el esfuerzo necesario para que aquello con lo que te comprometiste suceda. ¿Sí? Por ejemplo, yo estoy comprometido a estar acá cada domingo entregando esto. Para que yo cumpla con eso, no es que yo le diga en la semana, me comprometo a ir a ministrar la palabra. Yo cumplo con mi compromiso cuando llego acá, me paro acá y le doy esta maravillosa palabra cada domingo. ¿Sí? ¿Me entiende? Porque yo respondo a ese compromiso con este grado de esfuerzo, con esta dedicación. Entonces, de nuevo, conocer a Dios es sencillo, amado, es sencillo. Meditar, orar, alabar, pero hay que hacerlo. No se hace solo. No te toma el espíritu y te pones a adorar, cantar, alabar. No, tú lo haces. Tú te dispones a hacer eso. Así como te dispones a hacer cualquier otra actividad cada día. Sigamos entonces. Con Daniel. En Daniel capítulo 1, no lo vamos a leer todo, pero está este relato. Usted sabe que van a buscar a Daniel y lo llevan para servir, junto con sus amigos, a servir al palacio del rey. ¿Recuerda eso? Y una de las cosas que sucede ahí es que, porque estaban al servicio, el rey dispone que a todos estos siervos se les alimente. Se les alimente. Para que estén fuertes y sean útiles, ¿verdad? Si están todos desnutridos y no tienen fuerza, no sirven para nada. Entonces es para los cuidados que requerían. Sin embargo, comer lo que se les ofrecía les conllevaba a transgredir la ley, los preceptos de Dios. ¿Se acuerdan de eso? Entonces, ¿qué hacen ellos? ¿Qué hace Daniel? Antes de arriesgarse a contaminarse con esa comida, a contaminarse ritualmente con esa comida que se le daba en el palacio, él insiste en que se le dé, digámoslo así, una dieta vegetariana. Y esto generó una consternación en el jefe de los eunucos, porque si algo le pasaba a estos muchachos, él se iba a meter en problemas, porque era su responsabilidad mantenerlo. Ya para que se entienda bien, su vida estaba en juego al obedecer eso. Pero él, Daniel, decide correr el riesgo de aquello. ¿Por qué Daniel hace eso? Porque conoce a Dios. Estaban cautivos. Era prácticamente como ser un esclavo. A esa altura tú dices, me como la comida nomás. ¿Qué podría ser peor? ¿Verdad? Pero piensa esto, ese pensamiento junto con nosotros somos el pueblo de Dios. Yo soy el pueblo de Dios. Y estoy aquí en el palacio de un rey impío y me están ofreciendo esta comida. ¿Qué diría la mayoría? Me como la comida nomás, me como el chancho ya. Si no hizo algo antes, me como el chancho nomás. Me lo como feliz, ¿qué tanto? He pasado hambre, frío, pero ahora al menos me voy a un palacio. Por un chanchito voy. Pero ¿qué hace Daniel? Se resiste. Esto es algo en lo que él todavía puede poner para honrar a Dios
de sí para honrar a Dios. Él podría después decir, pero Señor, si me obligaron. Era un esclavo, un siervo. Hice lo que tenía que hacer nomás. Hasta el último Él está estirando esto. Me niego a hacerlo. ¿Por qué? Porque deshonra a Dios. Lo conozco. Conozco sus mandamientos, conozco su ley. Sé lo que le agrada, sé lo que no. En esa circunstancia, vamos. En esa circunstancia, todavía sigue poniendo de sí, y aquí no hay nadie de aquí que haya sido esclavo, ni prisionero, ni siervo. Hasta el último poniendo de sí para honrar a Dios. ¿Qué está haciendo? Está poniendo de su energía, está poniendo de su voluntad, de sus ganas para honrar a Dios. ¿Me sigue? ¿Por qué? Porque lo conoce. Lo conoce. No se avergüenza de Dios. Al contrario, está ahí dispuesto a hacerlo. Hay más. Vamos a Daniel 6. Vamos a leer los versículos 6 y 7. Todo lo anterior usted lo lee en el capítulo 1 de Daniel. Ahora en el capítulo 6, ahora está Darío como rey. En el 1 estaba Nabucodonosor, ahora está Darío. Y Darío hace algo influenciado, hace algo que le va a llegar ahí al corazón a Daniel. Y mire, leamos los versículos desde el 7. Todos los gobernadores del reino, estoy en Daniel 6, 7. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. ¿Entienden lo que están prohibiendo? Están prohibiendo orar. 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día, lloraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Se dieron cuenta de lo que acaba de hacer? Darío, influenciado por estos sátrapas, suspende la práctica de la oración por 1 mes. Imagínense, bajo pena de muerte. O sea, no cualquier cosa. Orabas y te mataban. Daniel no se limitó solo a seguir orando. ¿Sabe qué hizo? Abrió las ventanas. Todo eso significa esto. Se abrió para que todos lo vieran orando. ¿Quieren que no ore a mi Dios? Tomen. Oro. Y de rodillas. Y no 1 vez, 3 veces al día, amado. 3. ¿Por qué Daniel hace esto? Porque lo conoce. Lo conoce. Está dispuesto a orar a Dios bajo pena de muerte porque lo conoce. Nadie le va a quitar, este es el pensamiento de Daniel, nada ni nadie me va a quitar mi comunión con Dios. Nada, nadie. Nadie.
¿Y sabe qué pasó? Lo echaron al foso. Lo echaron. Lo echaron al foso. ¿Usted pensaba que porque oró valientemente no le pasó el mal? Le pasó. Le pasó. Lo echaron, lo tomaron y lo echaron al foso de los leones. Pero ahí, él vio la mano de Dios. Y dice la Escritura que Dios le cerró las fauces a los leones para que él no pereciera. Pero cayó en la fosa, estuvo ahí, estuvo en medio de el mal, estuvo, pero ahí vio la mano de Dios. Amados, que esto nos hable, amados, que despertemos al conocimiento de Dios. Él oró, él fue valiente, dijo, no quieren que ore, oro y oró, pero amados, esa oración no significó que no le pasó nada. Efectivamente se fue a la fosa de los leones. ¿Y cómo nos tiene que hablar esto a nosotros? Amados, que nosotros no podemos pretender, nosotros no podemos hacer este juego con Dios. Escúcheme, pónganme atención. No podemos hacer este juego con Dios. Ah, Señor, yo te oré y el otro día pasó algo que no te gustó, algo malo. Ah, entonces Dios no me escucha. Ah, entonces Dios no me quiere. Amado, conoce a Dios. Conoce a Dios. Amado, tú vas a leer la palabra de principio a fin y no vas a encontrar un solo personaje que no pasó calamidades, que no pasó males, que no pasó por momentos difíciles. Ni uno. Todos los personajes que aquí están destacados es porque en medio de la dificultad, en medio del dolor, perseveraron en la fe. ¿Y sabes por qué? Porque lo conocían a Dios, supieron quién era Él, sabían a quién estaban orando. Daniel no hace esto porque está mal de la cabeza, amado. Lo hace para los demás, sí, pero él lo hace porque conoce a Dios. Él sabe a quién le está orando. Por eso intento darte el contexto. Es un pueblo oprimido, cautivo. Ahora está ahí, sirviendo, pero sin libertad, como un esclavo. Y le prohíben hacer la cosa que probablemente, según el testimonio de Daniel, es lo más importante para él. Dime si no tenía razones para dejar de hacerlo. Si no tenía razones para no orar. Si tenía razones para decir no tengo ganas de orar. Si no tenía razones para decir no quiero orar más, no quiero creer más. Para tener esa pausa de fe. Dime si no tenía la razón para hacerlo. Abre las ventanas y ora. Y lo iban efectivamente a matar. Y él estaba dispuesto a morir. Él estaba dispuesto a morir, amado. Por la fe. Él estaba dispuesto a morir por Dios. Él incluso está dispuesto a morir de hambre por Dios. Pero incluso en eso él siempre tiene fe en Dios. Cuando él en el capítulo 1 les dice que no lo alimenten con esa comida porque es abominación para él, esa es una de las cosas que le dice. Pruébame después de 10 días y ve si Dios no me fortalece. En 10 días estaba mejor que todos los demás. Pero le creyó a Dios porque lo conoce. Lo conoce. Conoce a Dios. Conoce a Dios. Entonces, amados, quienes conocen a Dios tienen plena conciencia de las situaciones en las que la verdad y el honor de Dios está siendo explícita o implícitamente comprometidos. Y antes de dejar que esto pase desapercibido,
prefieren hacer lo que sea necesario hacer para que estas situaciones cambien, aun cuando esto signifique un riesgo personal. Ese es Daniel. Ese es Daniel. Y una de las razones por las que Daniel conoce a Dios es porque Daniel ora. Daniel ora a Dios. Porque Daniel medita. Porque Daniel alaba. ¿Sabe por qué nosotros acá en esta comunidad, aunque a veces a algunos les pueda incomodar, somos tan insistentes con el tema de la oración? Y lo estamos invitando a que oren, que oren, que oren, porque nuestro fin último es que ustedes conozcan a Dios. Conozcan a Dios. Esa es la carga que nosotros tenemos como pastores, que ustedes conozcan. Y nunca vamos a conocer a Dios si no oramos, si no meditamos en la palabra, si no meditamos en la Escritura, si no alabamos a Dios en todo tiempo. Nunca nosotros vamos a tener esta reacción si nosotros realmente conocemos a Dios. Entonces esto queda como una fantasía. Oh, qué lindo Daniel. Mira, oró 3 veces y lo tiraron al foso. Mira qué lindo cómo Dios lo rescata. Qué bonito. Tenemos que pasar de que lo encontremos bonitos a que tenga sentido en nuestra vida, en nuestro corazón, amado. ¿Cuánto más nosotros ahora que estamos en Cristo, que tenemos la bendición del Espíritu Santo que ha venido a nosotros, que nos revela todas las cosas, que nos guía a toda verdad? ¿Cuánto más? ¿Cuánto más? Escuche esto, anótelo. Las personas que conocen a Dios son antes que cualquier otra cosa gente de oración. Las personas que conocen a Dios son antes que cualquier otra cosa gente de oración. Gente de oración. Y ese es el primer aspecto en el que su celo y su energía por la gloria de Dios se pone de manifiesto. La oración. El primer aspecto en el que su celo y energía por la gloria de Dios se pone de manifiesto. Gente de oración. Orar. Tenemos que darle la vuelta a eso en nuestra cabeza y en nuestro corazón, amado. Que la oración se vuelva nuestra vida. Que la oración se vuelva, amados, la oración es el oxígeno de nuestra vida espiritual. El oxígeno. Que nuestra oración pase de esta oración que es la mera petición a una oración donde está la contemplación de Dios, amado. Una oración que trae a memoria quién es Dios. Una oración que lo exalta, que lo glorifica, que trae a nuestra mente las grandezas de Él. Orar, buscar del Señor. No, si pastor, es que como Daniel era esclavo, él tenía mucho tiempo. No, amado. Acaba de leer que puso en riesgo su vida, amado. Literal lo tiraron para que muriera. Conspiraron contra él por eso. Que le sobraba el tiempo, amado, es un esclavo.
realmente exponía toda su energía y de lo que él había para él, para orarle. Amado, de nuevo, quiero insistir en esto, de mi corazón, aún con todas las razones habidas y por haber para no hacerlo. Si era un esclavo, amado, aún con el entendimiento de que era el pueblo de Dios, que incluso eso puede ser nosotros, yo soy un hijo de Dios y mira lo que me pasa. ¿Y quién te dijo que no te iba a pasar, amado? ¿Quién te mintió tanto? ¿Qué escuchaste al principio tan mal? Pero aún en medio de esas cosas, buscamos del Señor. Buscamos del Señor. Oramos al Señor, alabamos al Señor. Nos disponemos a que nuestra vida no se contamine. Imagínate, Daniel, bueno, ya soy cautivo y me voy con la cultura persa nomás. Ya, ¿qué tanto? No, amado, hasta el último. No como lo que ellos comen porque para mi Dios es abominación. Porque me contamina delante de Él. El llamado del Señor es a orar y te prohíben orar. Pero oro. Hay que no me pueden ver y que me vean. Porque lo conoce, amado. Lo conoce. Este es un hombre que conoció a Dios. Este es un hombre que conocía quién era su Dios de verdad y que no puso por excusas las circunstancias en las que estaban, porque lo conoce. Lo conoce. Mira, ¿te acuerdas lo que leímos en Juan 17? Esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien envió. Esta es la cosa. Cuando a nosotros las circunstancias nos mueven el piso de tal forma que nos quitan el foco que es Cristo, es porque todavía toda nuestra conciencia está en esto que es pasajero, en lo circunstancial y no en lo eterno. ¿Me entiendes? Esta es la vida eterna. Esta. Si nosotros nos perdemos de foco que es la eternidad de Dios, que no es solo la cuestión temporal, no es solo la vida después de la muerte, es la conciencia de Él, de Cristo. Y cuando las circunstancias nos mueven de tal forma, que no esté en tu cabeza el pensar que Él no sabe lo que está pasando, lo que yo he pasado, Él no sabe lo que yo he sufrido. Nada más, si no tenemos que saberlo, da lo mismo. En ese sentido, no es que me dé lo mismo lo que te pase. Es que ese dolor lo tiene que consumir la cruz, no yo. No yo. Porque en mi silencio yo también puedo llorar y puedo sufrir. Como tú. No vamos a pesar los dolores. Esos dolores los tiene que consumir la cruz. La cruz, amado. No me he propuesto otra cosa sino conocer a Cristo y este crucificado. Eso es conocer a Dios, amado. Eso es conocerlo a Él. Entonces cuando nos mueve es porque de vista perdimos justamente eso, lo eterno. Y vivimos todo el tiempo en función de lo circunstancial. Por mucho que nosotros lo podamos valorar, no estoy despreciando lo que pasa en tu vida, amado. No lo tomes así. A donde quiero llevarte es al conocimiento de Cristo, amado. Al conocimiento de Él. No abandonamos a Cristo, amados, por nuestras circunstancias. Ahí es cuando desplegamos toda nuestra energía. Toda nuestra energía. Toda. Eso es lo que nos está mostrando Daniel, amado. ¿Por qué haría esto un hombre cautivo, amado? ¿Para qué? ¿Con qué finalidad? ¿Con cuál?
Si ya está todo perdido. Pero Él sigue y sigue buscando a Dios, alabando a Dios, orando a Dios, porque lo conoce. Realmente lo conoce. Despliega toda esa energía porque conoce a su Dios. Y ese es el anhelo de mi corazón, amado, que tú conozcas a Dios. No que solo sepas de Él, que lo conozcas. Que lo conozcas. Al margen del momento, el tiempo que llevas siendo cristiano, mi anhelo es que lo conozcas. Porque nunca vamos a dejar de conocer a Dios. Nunca vamos a dejar de profundizar en Él. Lo conocemos más y más y más y más. Y mi anhelo, amado, es que conozcas a Cristo. Que conozcas, que creas la palabra, que conozcas a este Jesucristo, que es fiel, que es bueno, que es justo, que es misericordioso, que es todopoderoso. Que lo conozcamos, amados. Que esto que acabo de decir no sea algo que solo recitamos de memoria, sino que algo de lo que podamos dar testimonio. El Señor es fiel, pero tenemos que conocer a ese Dios fiel. Amén. Amén. Vamos a dejarlo hasta acá. El próximo domingo vamos a ver las 3 que nos restan para mantener la expectativa. Pero medite en esto esta semana, amado. Te invito, tomes un tiempo. Lea Daniel. Léalo completito. Estúdielo, escudriñelo. Vea el corazón de este varón de Dios. Y cómo su vida estuvo entregada a Dios porque le conocía. Amén. Los amados que nos van a ayudar con la Santa Cena, por favor, que nos ayuden. Y mientras reparten, que nadie esté solito. Que nadie esté solito, por favor, ahí. Este es un tiempo de comunión. No puedes cenar solo, amado. ¿Cómo va a cenar solo? Si el Señor no invita a su mesa. Daniel, mientras reparte, quiero decirle esto. Daniel era un hombre de oración, como ya le dije. Y el fruto verdadero, o el fruto del verdadero conocimiento de Dios, el fruto, ¿sí? El fruto del verdadero conocimiento de Dios es la energía y la disposición que uno entrega por la causa de Dios. Y esta energía solo puede encontrar salida y alivio para esta tensión interior cuando es expresada a través de la oración. Y entonces, cuanto mayor sea el conocimiento, mayor será la energía que se dispone en la oración. Nuestra oración va a ser transformada en la medida que conozcamos más de Él. Nuestra oración va a ser transformada en la medida que conozcamos más de Él. Porque no te equivoques, amado. Tú puedes orar mal. La Biblia lo dice. Entonces, para que no oremos mal, tenemos que conocerle. Tenemos que conocerle. A veces nos quedamos con que orar es solo conversar con Dios.
Y no es tan cierto eso. No es tan cierto. Sí es la forma en que nos vinculamos con Él, nos relacionamos con Él. Pero podemos estar orando mal. Y como es tan importante, mi anhelo es que conozcas a Dios para que ores bien. Amén.